Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Nuestro invitado de hoy es una persona muy conocida por ustedes. Nos visita con frecuencia, pero también comparte en otros espacios televisivos. Me refiero al historiador, al analista político Bob Macaulay. Con él vamos a tratar la situación de Ucrania, pero más que Ucrania, las perspectivas que abre Rusia, que abre Vladimir Putin, que para algunas personas considera que es una especie de zar electo por el pueblo ruso y que está a su disposición volver a la antigua Rusia zarista. De eso vamos a tratar con nuestro invitado hoy. Bob, bienvenido. Gracias, mucho gusto. Bob, el conflicto que se está generando, que por suerte no ha ido a mayores y ojalá no vaya a mayores, entre Ucrania y Rusia. La ocupación, se puede decir así, es virtual, pero también con soldados, de Crimea, una península particularmente importante con una ciudad muy histórica, Sebastopol, sí, por parte de Rusia, siendo un territorio que ha tenido Ucrania por décadas y que le fue entregada en los años 50 por Nikita Khrushchev, pero que posteriormente esa península también fue entregada cuando Ucrania se separó de la extinta Unión Soviética. ¿Cómo tú ves ese conflicto y cuáles son sus perspectivas en tu opinión? Bueno, Ucrania históricamente fue una parte de la gran Rusia, del Imperio Ruso. En la Segunda Guerra Mundial, fue una parte de Rusia, y después de la guerra Ucrania fue separada como una república soviética, un miembro de la URSS, o sea, por razones legales sacaron, pero como estaba todavía dentro de la URSS, estaba bajo control soviético, pero técnicamente fue una república separada. Bueno, tenía representación en Naciones Unidas. Sí, correcto, y entonces en 91, cuando colapsó la Unión Soviética, Ucrania se hizo país independiente. Boris Yeltsin, el entonces presidente de Rusia, firmó acuerdos de que van a respetar el territorio de Ucrania, independencia de Ucrania, y también en 94 Ucrania se acordó en entregar sus armas nucleares a Rusia en cambio de un tratado entre Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia para proteger y defender el territorio ucraniano tal y como estaba, que incluía a Crimea. Pero básicamente Putin está muy preocupado con este movimiento democrático de Ucrania, donde los jóvenes especialmente, pero la mayoría de los ucranianos quisieron conectar su vagón al tren de Europa, quisieron desarrollarse del modelo democrático capitalista europeo con la Unión Europea, en vez de ser una parte del efectivamente el imperio ruso. Ven que la prosperidad, la libertad son mucho más atractivos a través de Europa que ir con Putin, y él no podía permitir en su frontera, en un país que debería, según él, estar bajo su control, otro modelo. Entonces él está poco a poco agarrando lo que puede en Crimea, amenazando la parte oriental de Ucrania. También está en peligro, quizás no por conquista, pero por esfuerzos rusos de controlar. Ahora, Bob, esta situación ha tenido por parte de Occidente y particularmente por parte de Estados Unidos la respuesta adecuada. ¿Se han comportado los Estados Unidos, el líder mundial de la democracia, como demandan las circunstancias, o no ha sido así? Señor Obama lamentablemente ha mostrado una debilidad al nivel mundial por muchos años. O sea, lo que Putin atrevió a hacer fue basado en su análisis de Barack Obama, lo que podría y no podría ser, lo que iba y no iba a hacer. Entonces, como es percibido como débil, señor Putin hizo lo que hizo, pero esto fue todo planeado. Señor Putin vio que en 2009, primeramente la administración de Obama quiso hacer su recomienzo, reset con Rusia, simbólicamente implicando de que los problemas entre los dos países no fue por diferencias políticas, diferencias de intereses al nivel mundial, sino que por George Bush. A Rusia. ¿Cómo? Que en cierta medida, con algunas declaraciones, justificó a Rusia. Sí, básicamente y criticó fue la a Estados culpa Unidos. de George Bush. O sea, la tensión entre los países era más la culpa de Estados Unidos que la culpa de Putin con su agresividad, su actitud antidemocrática. Entonces, para apaciguar a Rusia, el día 17 de septiembre de 2009, el señor Obama canceló el Tratado de Defensa Anticohetes entre Estados Unidos con Polonia y la República Checa. Esos eran los cohetes, disculpa, que se iban a situar
en Polonia y en la República Checa para protegerse de cualquier eventual ataque procedente de Irán. De Irán, básicamente una defensa anticohetes que podría defender contra cualquier cohete. La explicación en la época fue que la amenaza principal era de Irán, pero también eso podría ser utilizado contra cohetes rusos, pero y Obama lo hizo en el aniversario 60 o 70, perdón, de la invasión rusa a Polonia en conjunto con Hitler en el año 39. Entonces, eso sucedió, pero más allá de eso fue el comentario de Obama en 2012, bueno, yo voy a estar más flexible después de esta elección, lo que dijo a Medvedev. Y bueno, lo que hemos visto en Siria, la debilidad. La línea roja influyó. La línea roja influyó mucho, la falta de seriedad que fue mostrado. Y Obama, y cuando se ha visto que está recortando la defensa de los Estados Unidos, no dejó ninguna tropa en Irak para preservar lo que ganamos en esa guerra militarmente. Entonces, el señor Putin juega ajedrez. Él está jugando, John Kerry quejó después de la anexación de Crimea de que Rusia está jugando bajo las reglas del siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI. Es correcto, pero en la historia humana lo que siempre ha regido es la regla del poder, de la ley de la selva. La fuerza. La época posguerra, desde 45 hasta ahora, es la excepción, porque hay una superpotencia democrática, Estados Unidos, manteniendo la estabilidad. Si estamos débiles así, los malditos van a aprovechar. Bob, algunos analistas están planteando de que el presidente Obama no tiene otra alternativa, que aunque con diferencias, el presidente Bush no pudo impedir de que Rusia se apropiara de ciertos territorios de Georgia. Es cierto que le mandó ayuda, es cierto que trató de respaldarlo, pero no en la medida suficiente para impedir que a fin de cuentas Rusia se quedara con Abjasia, con Osetia del Norte, etc. Bueno, Putin aprovechó en agosto de 2008 de la percibida debilidad de Estados Unidos en ese momento, un presidente debilitado, había una campaña electoral y también Estados Unidos estaba con problemas en Irak, en Afganistán, y la economía estaba débil. Estados Unidos estaba totalmente enfocado en lo doméstico y él apostaba de que mordiendo un pedacito de Georgia no habría consecuencias. Señor Bush hizo una maniobra donde sacó las tropas de combate de Georgia de Afganistán para meterlos a defender las fronteras en Georgia. Dijo ni un paso adelante más y se paró allá, pero sí, Putin lo agarró y aprovechó. Hizo un teatro porque a fin de cuentas sí, no pasó nada. No pasó nada, pero de todos modos Bush mandó militares allá para entrenarles. O sea, él mandó un mensaje que basta ya, vamos a ver, pero Putin percibió debilidad. Ahora él percibe más debilidad y él está agarrando el premio grande. Ucrania es la ex república soviética más importante que tradicionalmente fue una parte de Rusia. Tiene casi 50 millones de habitantes. Su territorio es más grande que Alemania. Muy rico. Es la región más rica de toda la antigua Rusia. Sí, exactamente. Rusia quiere Ucrania, no quiere que su hijo salga para otra familia, o sea, Europa. Ellos consideran Ucrania parte de su familia y piensan que ellos deberían dominar esa región. Ahora, Bob, ¿en alguna medida tú crees que estamos a finales de la década del 30, cuando la Alemania de Hitler empezó a chantajear? Por ejemplo, ocupó los sudetes checos, posteriormente ocupó Austria, hasta que a fin de cuentas declaró ya la guerra cuando atacó brutalmente a Polonia. Estamos en una etapa, no digo igual, pero con ciertas semejanzas en las que un presidente, un mandatario poderoso y con ambiciones hegemónicas pretende imponer sus condiciones al resto del mundo, o al menos en Europa. Bueno, el señor Putin parece que él quiere poner su poder en su región, en su barrio, digamos. Hay semejanzas con los años 30 y también con el año 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. Pero Hitler, Alemania en los años 30 fue un país subiendo económicamente, militarmente. Rusia es un país en declive económicamente, demográficamente, su población está cayendo, su economía está muy mala, solamente puede vender petróleo y gas natural y vodka y poco más. Su plata, los oligarcas están invirtiendo fuera de Rusia, el país está decrépito,
pero es un ex imperio y el pueblo tiene su orgullo, y este demagogo Putin, que tiene su visión de ser nuevo zar ruso, sí, él es peligroso, y él de la misma manera que Hitler está usando la excusa de supuestas amenazas contra sus rusos étnicos en los países cercanos, como hay que invadir aquí para defender a esa gente. No hubo ninguna amenaza seria allá, pero Alemania en los años 30 estaba subiendo así. Rusia está cayendo, pero el occidente está tan débil ahora en términos políticos, en su voluntad de enfrentar esto. Tenemos mucho más poder relativo que había en los años 30, pero la voluntad de frenar a Putin y tomar medidas económicas serias contra él, ningún país quiere hacerlo porque los países tienen sus lazos interconectados, pero Rusia está muy vulnerable. En el año 14 la gente decía que Alemania no va a atacar porque Alemania, con los intereses comerciales con Inglaterra, Francia, no quiere hacerlo, pero el orgullo, el nacionalismo también tiene mucha fuerza. Está explotando, por lo tanto, Putin el nacionalismo, porque hay que tener presente que Rusia es el segundo país con armas nucleares, con capacidad, con vectores para enviar esas armas nucleares a cualquier lugar del mundo. O sea, será un país en declive en términos económicos, en términos demográficos, pero sigue siendo una potencia militar, aunque nunca como en el pasado. Sí, correcto. Y Rusia no tiene esa visión ideológica de convertir todo el mundo al comunismo. Es una potencia regional con territorio grandísimo, el país más grande del mundo, y con armas nucleares que pueden usar para chantajear y amenazar. Y también, como sabemos que hay tantos terroristas y locos en el mundo, y países como Irán, Rusia quiere fomentar esa tensión también para fortalecer su posición en el juego de ajedrez mundial. Y también quieren tensión para mantener el precio de petróleo alto, porque ellos se mantienen vendiendo petróleo. Chantaje por muchas partes. Sí, correcto, son mafiosis. Ahora, Bob, hay algo que a mí me llama la atención, y es que en los últimos años Rusia ha sido la contraparte de Estados Unidos en varios conflictos mundiales. En otra época lo fue, pero en diferentes, desde mi perspectiva, en diferente dimensión. Era una proyección ideológica y era una labor de carácter político y de captación de pueblos y personas. En esta ocasión, Rusia ha intervenido de manera indirecta en el diferendo de Estados Unidos con Irán, otro tanto con Siria. Cada vez que se produce un conflicto, también con Corea del Norte, cada vez que hay un conflicto en el cual los Estados Unidos están involucrados, Rusia tiende a defender a la parte rival de Estados Unidos, o al menos impedir que Estados Unidos tome decisiones radicales. Es correcto, y usan su veto en las Naciones Unidas, en el Consejo de la Seguridad, para el mismo fin. Básicamente, ellos están jugando el balance de poder al nivel mundial. No hay ningún principio democrático de mejorar la vida de su gente. Es un juego. Rusia es un país soberano y nosotros somos rivales. Ellos están más débiles, pero ellos quieren, si estamos aquí, ellos quieren subir y bajarnos a nosotros. Ellos quieren, y para Putin le gusta. La historia tiene muchas figuras como él, dictadores que son nacionalistas y quieren aprovechar al máximo lo que pueden. Él está ganando mucha plata a través de la industria petrolera y de gas allá, pero también él tiene su ego, es un egoísta, y le duele mucho, como él decía en 2001, que según él, la tragedia más grande del siglo XX fue la desaparición de la Unión Soviética. No fue el masacre de 100 millones de personas a través de los comunistas, los nazis, o las guerras y el holocausto. No, o sea, él no es un hombre arrepentido. Él es un hombre ruso, orgulloso, y él es el jefe de Rusia y quiere maximizar en términos de poder, de plata, de todo lo que puede sacar de esa posición. Y él ve debilidad. Lo que la gente tiene que entender es que todos en este país, en Europa, los países democráticos, queremos tener paz, prosperidad, no queremos guerra con nadie, queremos respetar a los demás, El problema es que en este mundo, gente como Putin están ahí, y cuando ven debilidad, aprovechan. El riesgo de la guerra sube con debilidad de la gente buena. El equipo del occidente... Lo demostró Chamberlain con el Pacto de Múnich en el año 38. O sea, la debilidad ante un agresor es lo peor que se puede hacer. Y eventualmente, cuando hay que enfrentarlo, es más sangriento, es más difícil. Si se enfrenta
anticipadamente, hay menos problemas. Es que Hitler estaba blefando en 36 hasta 38, cuando fue el Rhineland, después Checoslovaquia. Todavía sus fuerzas armadas no estaban listos. Los franceses, los ingleses tenían la capacidad de frenarlo, pero él apostó que no iban a hacer nada, no hicieron, y él ganó más tiempo para seguir fortaleciéndose. No hemos visto en esta ocasión una Europa uniforme, una Europa responderle firmemente a Rusia, como tampoco hemos visto Estados Unidos, a pesar de las medidas que han tomado, no le han respondido con fuerza, con poder. Por ejemplo, Estados Unidos ha tomado medidas económicas, sanciones económicas contra algunos funcionarios rusos ucranianos, y yo he leído cables donde estos tipos se ríen de Estados Unidos por esas medidas, pero no toman medidas, por ejemplo, contra el autor principal de todo esto, contra Vladimir Putin. Bueno, él es el jefe de Estado, se podría teóricamente bloquear. Hay cosas que se pueden hacer. Tenemos el grupo de G8 de los países más poderosos y económicamente del mundo, pero son países supuestamente democráticos. De los que forma parte Rusia. Rusia era los G7 después de la Guerra de la Guerra Fría, perdón. Rusia se juntó a ese grupo, pero debería ser votado, o si no se puede votar, todos salimos y formamos un nuevo grupo de G7 democrático. Rusia no merece estar en el club de países respetables si va a hacer cosas tal y como han hecho. Y no pueden decir, está bien Crimea, no hagas más. No, por hacer lo que hicieron en Crimea, no merecen estar en grupo como la G7. Y también Rusia teme el poder norteamericano de la energía. Deberíamos estar exportando gas natural a Europa, a Ucrania. ¿Tú crees que al resto Europa, del mundo? Sí. Y esa es una pregunta importante, ¿considera que Europa no ha tomado disposiciones más fuertes contra Rusia por la situación del gas que recibe de Rusia? Gas y otras inversiones. Hay muchas empresas europeas que están invertidos en Rusia y viceversa. El ex canciller alemán Gerhard Schröder está en la junta directiva de la gran subsidiaria de Gazprom, la empresa principal de gas de Rusia, pero ellos no quieren conflicto y están con miedo de lo del gas, pero lo que pasa es que ya estamos en primavera, ya tienen reservas bastante grandes. Hay que mandar un mensaje fuerte económicamente. Los países europeos y Estados Unidos tienen que unirse para tomar medidas fuertes, pero yo creo que los europeos no quieren hacer mucho. En cierta medida volvemos al dicho de Lenin de que los capitalistas venden la soga con la cual van a ser ahorcados. Sí, bueno, lo interesante es que Putin decía eso Lenin, y Europa está mucho más vulnerable a Rusia que nosotros, pero nosotros tenemos la oportunidad en Estados Unidos de hacer cosas que son buenas para varias razones. O sea, construir el oleoducto Keystone para traer más petróleo de Canadá, perforar para gas natural y petróleo en terrenos federales, permitir la exportación de gas natural norteamericana. Eso va a ayudar la economía norteamericana, va a crear empleos para la gente que necesita empleos, va a quitar poder y plata a los enemigos de Estados Unidos, incluso en Venezuela, en Rusia, en el Medio Oriente. Es bueno para todo, menos que señor Obama está todavía preocupado con el supuesto calentamiento global. Él es enemigo de los combustibles fósiles, que son una fuente de fuerza económica para este país. No quiere desarrollar eso como podría ser. Eso podría ser un gran arma contra los Putins del mundo. Bob, hay una pregunta que yo creo que es obligada. Los lituanos, los estonios, los letones, los habitantes de Kazajstán, de Bielorrusia, de Moldavia, todas fueron parte de la extinta Unión Soviética, y en cierta medida se puede decir que están bajo la esfera de influencia de Moscú. En todos esos países hay muchos descendientes de rusos, y en casi todos esos países, si el ruso no es el primer idioma, como ocurría en Crimea en particular, es el segundo idioma muy próximo al primero. Existe el riesgo de que Putin quiera seguir extendiendo y haciendo chantaje por etapas, porque de lo que no tengo duda es que él va a buscar la reelección, si las leyes se lo permiten. Sí, bueno, Putin quiere maximizar la influencia de Rusia, quiere chantajear, quiere influenciar. Rusia no tiene recursos ni tropas para ocupar tantos países como ha hecho en Ucrania, en Crimea, porque, bueno, Ucrania es la joya principal de la ex Unión Soviética. Estos otros países ya están bajo influencia, pero hay que distinguir entre los países bálticos, Estonia, Lituania y Latvia, que son miembros de la OTAN,
que tienen tratado con Estados Unidos y Rusia los sí no demás puede países. O sea, tirarse. si Rusia toma acción militar contra esos países, nosotros somos obligados a defenderlos militarmente. Entonces, ojalá, yo creo que Estados Unidos tendrá que hacer eso y va a responder si hay un ataque, pero yo tampoco creo que Putin va a invadir, hacer algo tan directo, pero lo que podría hacer es indirectamente chantajeando, finlandizando, o sea, mandando mensajes. Bueno, sería bueno si ustedes cooperen conmigo. Creando o sea, procesos de ustedes tienen desestabilización. un país bonito ahí y no quería que nada mal sucediera allá. Por favor, cooperen conmigo. Su aliado norteamericano no está interesado en ustedes. Yo les puedo proteger, pero tienen que acatar mis órdenes. O sea, hay manera de país grande influenciar país pequeño. Bielorrusia o Belarus, Moldava, otros países que no son de OTAN están en más peligro, pero como no están en OTAN, ya han estado por años bajo mucha influencia de los rusos. Y ahí puede ocurrir cualquier cosa en esos países. En esos países, pero yo creo que Putin no quiere agarrar tanto territorio, él quiere mandar el mensaje que él es el jefe de la región, todos tienen que obedecer a él y ni Europa ni Estados Unidos va a proteger a esa gente. ¿Consideras que Ucrania tiene la estabilidad necesaria para poder sobrevivir a este diferendo con Rusia y su aproximación a Europa? Crimea yo creo que está perdido. Sí, pero el resto de Ucrania. El resto, si hay un frente unido entre Estados Unidos y Europa contra Rusia basado en la anexación de Crimea, se podría defenderlo. Pero hay que mandar el mensaje, no que, ok, usted ya comió Crimea, pero no hagas nada más. Igual que hicimos en Siria. Usted ya mató 1.400 inocentes civiles con armas químicas. Está bien, no hacemos nada, pero no mate nada más y entrega las armas a nosotros ahora. Eso no. Hay que decir, lo que usted ya hizo es malo, inaceptable, que se vota Rusia de la G8, que se pongan sanciones económicas fuertes contra los rusos, los principales. Puede ser simbólicamente contra Putin, pero de todos modos exportar gas natural, poner sanciones contra los bancos rusos y países, ciudades como Londres y Miami, donde van muchos inversionistas, muchos ricos rusos compran apartamentos, les gusta, tal vez va a dañar un poco a los mercados de inmuebles en esas ciudades, pero hay que hacerlo porque los criminales rusos y los oligarcas están aprovechando de Londres y en menor sentido Miami, ¿no? Para traer su dinero. Entonces, un Frente Unido puede mandar ese mensaje, pero hay que mandar ahora el mensaje que lo que ya pasó es inaceptable. No es que aquí está la línea, porque él va a cruzar la línea más en el futuro, pero no tiene que ser ahora. Nosotros tendemos a culpar fundamentalmente a Estados Unidos, y sin duda es el responsable de lo bueno y de lo malo, porque es el país líder del mundo. A culpar a Estados Unidos de cualquier situación y cualquier decisión, nos guste o no nos guste. Pero vuelvo a una parte del programa anterior, el caso de Alemania. Angela Merkel está siendo criticada por los países del Báltico porque no ha asumido una posición realmente fuerte ante Rusia. Hay también contradicciones en toda Europa. Bueno, la gente allá tiene que ser realista. Europa no tiene fuerzas armadas que sirven casi para nada. Depende de Estados Unidos. Estados Unidos está más débil militarmente, está cansado de las guerras, tiene un presidente de izquierda que quiere dedicar recursos a los programas domésticos en vez de las Fuerzas Armadas. Ha dicho que va a recortar el presupuesto fuertemente. O sea, no hay voluntad en Estados Unidos y Europa es la gente de Europa tiene su propia crisis económica. Entonces, los políticos están mirando a corto plazo cómo se puede mantener el poder, cómo puede apaciguar a su pueblo. El pueblo occidental quiere paz, todo el mundo quiere paz, pero los rusos quieren quitar un poco a nosotros porque están todavía resentidos. Y no es solamente Putin, el pueblo ruso está muy contento, a pesar de que su moneda está cayendo, su bolsa de valores ha caído y esto podría traer consecuencias económicas negativas. Por ahora, el público ruso está muy contento porque están volviendo un poco a su gloria al nivel mundial. Estaban humillados por el fin de la Guerra Fría y Putin está aprovechando de esa mentalidad. Retornemos a la pobreza de los siervos por el orgullo de la gran Rusia. Sí, son pobres, pero la gran Rusia es lo importante. El ser humano no es puramente lógico buscando el mejor resultado económico. Y John Kerry y Barack Obama están hablando que lo que están haciendo los rusos no es lógico, no conforme a las reglas mundiales y no está en sus propios intereses. Los rusos saben cuáles están sus intereses. Obviamente ellos quieren más del lado de poder y de orgullo. Que lo que está haciendo Putin ahora puede ser que va a traer un desastre económico a Rusia, va a provocar sanciones económicas, más producción energética en el occidente y puede ser
hasta como los generales en Argentina cuando invadieron las Malvinas en el corto plazo, pero en fin. El gobierno cayó. Se cayó, pero por una respuesta muy fuerte, inesperada. De parte de Inglaterra. De Inglaterra y Estados Unidos. Eso fue una realidad. Sí. Pero ahora, Bob, en el caso de este diferendo se extiende entre Occidente y Rusia, China puede pescar. Bueno, Rusia es un país en declive, pero utilizando al máximo el poder sustancial que todavía tiene entre su territorio, su economía, recursos naturales, armas nucleares, etc. Pero China es un país que sí está subiendo tranquilamente, observando el declive del occidente, observando que Estados Unidos no está serio como antes, y ellos no van a tomar. China ya debería estar mandando mensajes a sus vecinos que, bueno, Estados Unidos no va a estar para ustedes, tendrán que obedecer. Vamos a tratarles bien siempre y cuando sean obedientes. O sea, y países como Taiwán, Tailandia, Filipinas, Japón, Vietnam, todos tienen que entender de que no pueden contar con Estados Unidos como pensaban antes, porque si Estados Unidos no cambia su rumbo y reconoce que es importante, porque no hay alternativa. China está subiendo por su población. Es una potencia, puede ser por su promedio económico, puede ser un país muy pobre, pero juntando en un solo país ese tamaño económico, esa cantidad de gente, puede ser un país, ya es superpotencia, quizás no al nivel de Estados Unidos, pero puede pasar, y Estados Unidos tiene que tomar eso en cuenta. El pueblo americano quiere tranquilidad, no quiere saber de nada de esto. El problema es que nuestro nivel de vida, nuestra economía depende en estabilidad y depende de que los países democráticos, capitalistas, de comercio libre, estos países tienen que dominar el mundo. Si no, nuestro sistema no sirve, no puede mantener, y no hay ningún otro país. Estamos cansados, pero ¿a dónde vamos a dar la batuta para defender nuestro Esa es la equipo? cuenta que deben sacar los ciudadanos, que para seguir conservando no solo nuestro nivel de vida en aspectos económicos, sino libertad, nuestras condiciones de vida, sí, la libertad, el respeto a nuestros derechos, sí, no queda otra alternativa que seguir defendiéndolos a nivel mundial. No, lo que pasa es que sí, los países y los pueblos que quieren los valores occidentales, no tienen que ser blancos europeos, de cualquier país, pero la gente que respeta democracia, quiere prosperidad, quiere libertad, esa gente necesita un país fuerte que puede enfrentar y frenar los malditos del mundo que siguen existiendo y están más y más peligrosos. ¿Cómo? Y existirán. Existirán, así es la vida y es la humanidad. Así es la historia. Sí. Bob, muchísimas gracias, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Lo esperamos la semana entrante. Bob Macaulay, nuestro invitado de hoy, que nos ha dado como siempre un magnífico programa. Recuerden todos, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender.
Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La escuela pública del condado de Miami-Dade le insta para conectarse.